cuando tengan dudas. Y bueno, también los profesores vamos a tener participaciones durante su presentación. Entonces, el punto es que esto quede lo más claro posible. Ok. Bueno. Pueden comenzar, chicos. Sí, gracias. Nosotros somos el equipo 2 de la sección 1. Somos Abelar Martínez Giudiel y mi compañero Castañeda López Diego, y les vamos a presentar el seminario de la primera práctica, que es marcadores genéticos. Primero hay que definir, ay Dios, no se alcanza a cambiar, ¿verdad? ¿O si ven que se está cambiando? No. Ok, a ver. Es que ahorita está grabada, pero no sé por qué. No me deja, a ver. ¿Algún otro de sus compañeros que tenga la presentación? Ah, sí, ahorita yo Que lo intente. que... No sé si sea Zoom el que tiene problemas. Yo creo que sí, bueno, no sé, igual no es compatible, pero a ver si es así, ya quiere. Ya, ok, nosotros dividimos esta presentación en 3 partes. Una que es genoma, vamos a abordar genotipo, fenotipo, notaciones y cepas de colección, marcadores genéticos, los tipos de estos, que es prototrofía, auxotrofía, resistencia y utilización de fuentes de carbono. También vamos a abordar medios de cultivo, su clasificación, composición, que son los medios mínimos, los medios para antibióticos, y al final vamos a colocar los marcadores más utilizados en el laboratorio. Primero, como genoma. El genoma hace referencia al conjunto completo de DNA de una única célula de un organismo. Este término se acuñó en 1920, cuando los genetistas empezaron a cambiar el enfoque de estudio desde los genes, unidades de información heredada de forma individual, y comenzaron a fijarse en la imagen completa que estos representan. El genoma es el contenido haploide completo de DNA específico de un organismo. Incluye la copia de todos sus genes y además de gran cantidad de DNA no codificante. La identificación del genoma se llevó a cabo y sigue llevando a cabo siguiendo un método que en sí se resume en 2 fases. Uno es identificar las mutaciones espontáneas o recopilar mutantes producidos por agentes físicos o químicos. Y 2 es generar mapas de ligamentos utilizando estas mismas cepas mutantes. Bueno, ahora toca hablar de el genotipo. El genotipo se va a referir a la información genética que posee un organismo en particular en forma de DNA. Normalmente el genoma de una especie incluye numerosas variaciones o polimorfismos en muchos casos de sus genes. Ahora bien, para la notación del genotipo, su nomenclatura para describir el genotipo de un microorganismo sigue las recomendaciones de la Sociedad Americana de Microbiología. El nombre de los genes se designa con 3 letras itálicas, o bien también lo conocemos como cursivas, relacionadas generalmente con la función o con el producto del gen. Por ejemplo, los genes ISA y ISB codifican para enzimas involucradas en la síntesis de la histidina. El gen RPOB codifica para una de las subunidades de la RNA polimerasa. Y el gen LAC-Z codifica para la enzima beta-galactosidasa y etcétera, así relacionando los productos, aunque existen algunas excepciones, por ejemplo, en la nomenclatura de los genes de algunas levaduras como Saccharomyces cerevisiae y otros organismos eucariotes, los genes se escriben, a diferencia de los anteriores, se escriben con 3 letras mayúsculas itálicas y muchas veces se usan números, por ejemplo, AD1, AD2, por ejemplo, IS3, donde los números nos van a hacer referencia a cómo fueron descubiertas. Siguiente, por favor. El fenotipo es el conjunto de rasgos o características físicas, biológicas, bioquímicas o conductuales diferentes que son observables. Estos rasgos son el resultado de la expresión de un gen
junto con la influencia de factores ambientales y en mayor o menor medida. El fenotipo puede expresarse mencionando la característica observable. Por ejemplo, si una mutante tiene resistencia a ampicilina, se menciona la condición. Para que sea más corto se colocan 3 letras. La primera es mayúscula y si el organismo es resistente se coloca en superíndice una R. Si es sensible se coloca una S. En el caso también el fenotipo denota la producción de un sustrato. Por ejemplo, aquí tenemos el de la histidina. Se le coloca en el superíndice un signo más o menos dependiendo si el organismo es protótrofo de esta sustancia, si la produce o si es ausótrofo. Todo esto con la finalidad de tener brevedad a la hora de colocar los conceptos, pero sí se debe colocar al inicio el significado completo del organismo. Bueno, vamos a hablar de las cepas de colección. Las ATCCC es una organización sin fines de lucro que recolecta y almacena y aparte distribuye organismos de referencia estándar, líneas celulares y otros materiales para la investigación y desarrollo. Las colecciones de ATCC incluyen una amplia gama de materiales biológicos para la investigación, incluidas lo que son líneas celulares, microorganismos y bioproductos. La colección de microorganismos de la ATCC incluye una colección de más de 18,000 cepas de bacterias, así como 3,000 tipos diferentes de virus animales y 1,000 virus vegetales. Pero bien, las cepas ATCC son herramientas indispensables para el control de calidad en los laboratorios microbiológicos, ya que son microorganismos certificados utilizados en diversas disciplinas para el control de calidad en el área de la microbiología. Principalmente la clasificación de las cepas se dividen en 3, donde la primera es de referencia, donde debe obtenerse una colección certificada. La segunda es de trabajo, donde se obtienen a partir de los cultivos de las cepas de referencia, y de reserva, que son cepas idénticas obtenidas de un subcultivo a partir de las cepas de referencia. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la importancia de estas antes de que pasen, por favor? Es importante para el control microbiológico. Sirven como estándares. Como estándares. Bueno, la palabra estándar no aplica para la parte biológica en general, ¿no? Para la parte analítica, tal vez para química analítica y eso, pero no. O sea, son organismos silvestres. Marcadores, bueno, en esta práctica ustedes van a tener que distinguir entre los marcadores que posee una cepa silvestre y una cepa mutante. ¿Me pueden definir qué es una cepa silvestre? Sí, una cepa silvestre sería un genotipo gen que predomina en una población natural de organismos o cepa de organismos en contraste con las formas mutantes naturales o de laboratorio. Pero, por ejemplo, los polimorfismos son estables en la población y son mutaciones o variables de un gen. No me han definido qué es un alelo. Ahora, en los conceptos de genotipo, no me dijeron que era un locus, que era un gen, que era un alelo. No sé si podrían retomar esos conceptos para poder comprender. O sea, yo entiendo que podemos llegar ya de manera muy rápida a las cepas de colección. Sí, bueno. Pero antes de eso necesitamos saber precisamente qué es una población silvestre. Bueno, un gen es una unidad de información heredada, es un segmento de DNA que codifica para una proteína, con algunas excepciones que codifican RNA. En eucariotas son una serie de secuencias que se conocen como exones, y estas son separadas por conjuntos de segmentos no codificados llamados intrones. Bueno, eso en cuanto a genes. En cuanto a cepa silvestre, Bueno, pero ¿con orden? O sea, genes, ahora dígame qué es un alelo. Bueno, el alelo son las maneras en las que puede manifestarse los genes.
Mientras que un locus es la Las posición. maneras, pero explíquemelo con un ejemplo, tal vez. No sé si para los demás queda claro, chicos. Pues por ejemplo, en el genotipo pues está... Pero los alelos, espérese, equipo. Espere, equipo. Los demás, ¿no tienen dudas? Es que a mí sí no me quedó muy claro. Eso no es una duda. Y en todo caso, si quisiera que tomara como participación, es desde antes. ¿Qué no le quedó claro? Pues eso, nada más. Ahorita que lo puntualizó, sí, no, me di cuenta que no había quedado tan claro. No, es que no debe ser así el seminario. Una cosa que sí les voy a pedir, chicos, es que los seminarios nosotros como profesores no los vamos a dirigir en el sentido de cómo tiene que ser la exposición. Pero si falta información, sí tenemos que hacer énfasis en los conceptos que deben quedar claros para comprender el tema. Y sí les voy a pedir que sea la primera y última vez que sucede esto, en lo que yo les pregunte cuál es su duda y me digan, sí, eso. ¿Cuál de todo, no? Entonces, formulen preguntas, así, por ejemplo, oye, a mí el concepto de alelo me queda, no me quedó claro porque yo sé que un gen se define así, pero entonces dame un ejemplo específico de alelo. No sé, algo por el estilo, algo más estructurado, por favor. ¿Estamos? Profesor. Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, para hablar de marcadores genéticos, pues nos regresamos muchísimo. ¿Cuál podría ser un ejemplo en procariontes de estas variaciones, chicos? Por ejemplo, la producción de ciertos aminoácidos. Generalmente las cepas silvestres pues son, no generalmente, las cepas silvestres son protótropas y existen algunas mutaciones donde ya no producen el aminoácido. Entonces, aguas con eso. No todos los organismos producen todos los aminoácidos. Ajá. O todas las estructuras. Ahora, también les faltó, antes de meternos con aminoácidos, nos faltó que nos definieran también qué es un factor de crecimiento. ¿Van a verlo más adelante? Sí, lo abordamos. Creo que no, pero sí, pero lo vamos a abordar en cuanto revisemos medios de... Los marcadores. Ajá. Bueno, sí, ok. También. Bueno, eso lo podemos dejar un poquito de lado, ¿no? Pero, ok, ustedes nos dan la nomenclatura de cómo en el genoma se denota una característica para determinado gen, ¿no? Ya nos dijeron que son 3 letras, que son incursivas, que son minúsculas y que se pone un signo de más o menos como superíndice para denotar que posee o no posee la capacidad de sintetizar, bueno, o ese gen o hasta ese momento ese gen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya que nos dieron la nomenclatura, pues al decirnos la nomenclatura, damos por hecho que ustedes conocen el concepto de alelo. Entonces, ahora yo les pregunto de nuevo, defínenme alelo y ya seguimos con lo. Es la manifestación de un gen, ¿no? Las posibles manifestaciones. Las posibles manifestaciones. Un gen puede no manifestarse, de hecho, ¿no? O sea, no tener una característica fenotípica y estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, hablando de secuencia primaria, ¿Vale? Son las modificaciones que puede tener la secuencia primaria de un gen, ¿no? En un sentido estricto, son mutaciones que se presentan en un gen. Ya cuando lleguemos a mutaciones, pues el equipo responsable va a tener que hablarnos de cuáles son las posibles mutaciones y los efectos sobre el producto de la transcripción y traducción de ese gen. Ustedes de entrada nada más quédense al nivel de la información genética. Ahora, en el cromosoma, situémonos en el cromosoma de un procariote, ¿dónde se encuentran los genes? Es en los locus, ¿no? O sea, es la ubicación donde se encuentra. Exacto. El espacio que ocupa un gen se denomina locus. Locus.
En plural es loci, ¿no? Ya eso ya lo saben. Ok, entonces esos locus pueden ser ocupados por los diferentes alelos de un gen determinado, ¿no? Ahora, retomando también lo que estaban diciendo de que las cepas silvestres eran protótrofas, eso no es cierto. Hay muchos organismos que de forma silvestre son ausótrofos o carecen de la capacidad de degradación de un carbohidrato o de varios carbohidratos, por un decir. Entonces, el hecho de que nosotros como modelo tomemos Escherichia coli, que es en su forma, una cepa silvestre, es protótrofa y es capaz de degradar la lactosa, no quiere decir que sea capaz de degradar el almidón, por ejemplo. Entonces, tampoco hagamos generalizaciones de ese tipo. Visitaron la página que se les puso en el Drive, la profesora Margarita o la profesora Virgen se las tuvo que haber puesto. Sí. Y vieron cómo se denota el genoma o las características más relevantes del genoma de Escherichia coli, por ejemplo, de H10B, de H5 alfa, no sé cuál vieron. Y la primera, la DH, que es creo 10B. Ajá, 10B. Ok, vieron que no está todo el genoma ahí, o sea, no es que agarremos y tengamos todos los genes de Escherichia coli denotados en una lista, seguida, una tras otra, sino solo se denotan características que son relevantes para que se utilice esa cepa como modelo de estudio. Entonces, la finalidad de esta sesión es que ustedes nos lleven desde los conceptos de mutación, alelo, gen, genotipo, fenotipo, hasta que nos expliquen qué significan cada uno de los símbolos y se interprete por qué esas características son relevantes en ese punto. Claro, pasando por qué tipos de marcadores hay, cómo los puedo poner de manifiesto, etcétera. Espero que en ese sentido esté estructurada lo que va de la presentación, porque ya avanzamos mucho, pero por lo que veo, la sesión completa todavía desconocía, o no sé, esa impresión me da, no había estudiado o no había considerado los términos estos básicos que les acabo de dejar para la presentación o para la práctica. Entonces, continúen, equipo. Solo era eso. Ok, profesor. Retomamos la parte de medios de cultivo, por favor. No, perdón, de colecciones de cultivo. Gracias. Bien, los laboratorios para garantizar pues la trazabilidad de sus resultados deben utilizar lo que son cepas de referencia de microorganismos que son obtenidos directamente ser entidades que recolectan microorganismos procedentes de diferentes fuentes, suministran cepas certificadas, permiten el depósito y conservación de microorganismos a un largo plazo y realizan funciones de identificación, confirmando siempre los microorganismos que acceden a la colección ya previamente identificados. La siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar con lo de los marcadores genéticos. Vamos a definir qué es. Son genes variables con fenotipos de forma tradicional que se pueden detectar fácilmente y se puede seguir su proceso de herencia. Estos marcadores genéticos tradicionales incluyen genes que codifican características observables, por ejemplo, el color de las flores, forma de semillas, tipos sanguíneos, diferencias bioquímicas o producción de compuestos. La escasez de este tipo de marcadores a los inicios de la investigación limitaba los intentos para realizar los mapas genéticos. Posteriormente, el DNA, poniendo de manifiesto un sinnúmero de marcadores a disposición para hacer los mapas genéticos. La función de los marcadores es ser un punto de referencia del cual se conoce su ubicación. Establecen una secuencia concreta y se tiene una distancia física conocida entre unos y otros, conocida en pares de bases. Permiten rastrear la herencia de un gen cercano que aún no ha sido identificado, pero que su localización aproximada es conocida.
tipos de marcadores, que principalmente son 3, pero antes vamos a retomar un poco sobre las características de los marcadores. Los marcadores genéticos deben de cumplir varias características, entre las que pueden destacar que deben ser específicos, no influenciados por otros marcadores, deben de ser reproducibles, fáciles de detectar y rastrear, económicos y automatizables. Bien dicho esto, como les menciono, hay 3 tipos principales de marcadores. Los primeros son los marcadores morfológicos, que fueron el primer tipo de marcadores que el hombre utilizó. Se consideran marcadores morfológicos a los caracteres de un individuo que se expresan en un ambiente específico y que el hombre identifica con un objetivo determinado. Por ejemplo, en los árboles de pino podemos usar como marcadores morfológicos el peso o el tamaño de la semilla, pues se ha visto que dicha característica va asociada a la mayoría de las poblaciones con la supervivencia, el crecimiento y la reproducción. Este tipo de marcadores son muy utilizados para estimar la variación morfológica que existe en una población. Sin embargo, hay varias limitaciones de estos tipos de marcadores, de las que la principal es precisamente que se basan en características morfológicas o expresadas en el individuo, lo que es pues el fenotipo, las cuales van a ser fuertemente influidas por el ambiente en que se desarrollan, además de que generalmente solo se pueden identificar y medir en individuos ya adultos. El segundo son los marcadores bioquímicos, lo que van a incluir lo que son las proteínas y las isoenzimas o aloenzimas. Las proteínas, como bien sabemos, son En microorganismos de los genes. árboles tienen diferentes formas de la nervadura y algunas características son biológicas, ¿no? Pero en microorganismos, viendo cultivo sólido, donde voy a ver colonias de tamaño más grande y más pequeño, aunque sea de un cultivo puro, o sea, eso no serviría como un marcador. O sea, la pregunta, profesor, es un ejemplo de marcador morfológico en procariotes. Perdón, me salí de la sesión. Es que creo que tengo problemas con la conexión. ¿Podría repetir lo que dijo? Sí, el ejemplo es así como dices, Diego, ejemplos en microorganismos, porque nos queda claro lo del árbol, pero ejemplos de marcadores morfológicos en microorganismos. Pues esto puede ser, por ejemplo, la forma del microorganismo. ¿Qué forma? Porque Pues tú hablas ahí de variación morfológica existente en una población, que en un cultivo puro, por ejemplo, en una caja de agar, o qué variaciones morfológicas puedes observar que te pueden servir como marcadores morfológicos. Pues puede ser básicamente pues la forma del microorganismo, ya que existen variaciones entre cocos, bacilos. O sea, pero es que usted está pensando que va a agarrar un bacilo y alguno va a mutar hasta cambiar a coco, ¿no? Es lo que quiero entender. Pero no se vaya a la microscópica, quédese en la producción de un pigmento, ¿podría ser algo? Podría ser el color. ¿Me escucho? Sí, se escucha, sí te escuchas. ¿Sí me escuché? Sí, podría ser el color. Así es, ¿no? El color de las colonias. Si se produce o no se produce un pigmento. Si de manera silvestre se produce el pigmento y alguna muta y ya no lo produce, evidentemente ya no va a ser del mismo color que la población. Uh-huh. Sí. Entonces, a esos marcadores, traten de aterrizar en todos los seminarios, y eso va para todos los que faltan, los conceptos en microorganismos. Ya ni siquiera en bacterias solamente, sino en microorganismos. Porque sí es evidente que si vemos un organismo macroscópico, un árbol, pues va a haber un montón de características que tal vez en los microorganismos no apliquen. Entonces el punto es que se lleven de aquí, del seminario, la idea de
todos estos conceptos aplicados a microorganismos. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Profesor, tengo una pregunta, Sí. pero no sé si se dejan al final o la puedo hacer ahorita. No, la puedo hacer sobre el seminario, tenemos tiempo. Ah, ok. Es que en la parte de, bueno, sé que es un poco antes, pero en lo de las cepas de colección, no me quedó del todo claro el cómo puedo tomar una cepa de referencia con respecto a las otras. Por ejemplo, si una es protótrofa y otra es oxótrofa, me definiría cuál me serviría de referencia, si es la que se encuentra en mayor cantidad o... ¿Equipo quiere responder eso? O sea, ¿te refieres a que, por ejemplo, bueno, es que no entendí mucho tu pregunta. Es que básicamente lo que La cantidad pasó se aquí... produce, ajá. Sí, pero Defina qué es una cepa silvestre. la que se encuentra en las fuentes naturales y que no ha presentado mutaciones dentro del laboratorio. Y también mi compañero, digo, pues, había mencionado que era un fenotipo o un genotipo que predomina en poblaciones naturales, en contraste pues a aquellas formas o aquellas especies que han sido cultivadas en laboratorios. Pero, o sea, sí, mi duda, bueno, Es que, por ejemplo, mi duda es ajá. si la que se va a tomar de referencia para el como cepa de colección va a ser la silvestre o la en la que va a haber una modificación. Va a ser la No. silvestre. Sí, Ajá. todas las cepas de colección son silvestres de aquí. Y en sí pues las cepas de colección nos van a asegurar que pues es lo que estamos, exactamente con lo que estamos trabajando. O sea, ya está controlada su producción y pues es Más sí, allá de que sean, perdón, más allá de que todas sean silvestres, chicos, lo que busca una colección es caracterizar a los integrantes de esa colección. ¿Cómo la puedo caracterizar? La puedo caracterizar de forma molecular, lo puedo caracterizar de forma bioquímica. El punto es que yo conozca la mayor cantidad de información de ese organismo. Solo así voy a hacer que pertenezca a mi colección. O sea, le voy a poner una etiqueta, un nombre, un género, una especie, y después de eso voy a decir, mira, esta etiqueta que representa esta cepa es capaz de degradar este carbohidrato, producir estos aminoácidos, no producir aquellos otros, y solo así son de referencia. Como algo que es una referencia es porque tenemos más información o tenemos una cantidad de información que no poseemos de las cepas problema. No sé si me explico. Algunas pueden ser silvestres, aisladas de fuentes naturales, algunas pueden ser aislados clínicos, por ejemplo. Entonces, eso es, pues el hecho de que sea una referencia significa o implica que un laboratorio ya se dedicó a caracterizar pues marcadores genéticos y catalogarlos, verificar que realmente sean esos. Ya la manera en la que lo haga pues puede ser molecular o bioquímica. Solo sabiendo eso la puedo comparar yo, una cepa que yo no conozca, con esa referencia. Ok, profesor. Gracias y una disculpa por interrumpir. Sí. Okay. Sí, ya te quedó claro la respuesta. Profesor. ¿Contestaron a tu pregunta? Ok. Ok, continuamos con los marcadores bioquímicos. Gracias. Bueno, pues los marcadores bioquímicos incluyen a las proteínas, a las isoenzimas y a las aloenzimas. Las proteínas, pues, son los productos primarios de los genes y se forman mediante los procesos de transcripción y traducción, por lo que esto va a implicar que se van a ver menos influidos por el ambiente, como los marcadores morfológicos. Las isoenzimas fueron descubiertas en 1957 y son diferentes variantes moleculares de una misma enzima presentes en una especie, las cuales desempeñan la misma actividad, pero pueden tener diferentes propiedades
de enzima como pueden ser KM y distintas propiedades. Estos marcadores van a tener la ventaja de que la técnica es relativamente barata, accesible y no va a ser destructiva debido a que utiliza pequeñas cantidades de material. En la siguiente diapositiva, por favor, están los que son los moleculares, que son los más utilizados actualmente y en realidad se refieren a aquellos que están basados en polimorfismos de DNA. Los polimorfismos van a implicar lo que es una de dos o más variantes en una secuencia particular de DNA. Los marcadores de DNA constituyen la nueva generación de marcadores moleculares y solucionan el problema de la carencia de marcadores que tenían los previos, que eran los marcadores bioquímicos. Pues estos son capaces de generar una cantidad virtualmente infinita de marcadores que al principio de abordar esto mencionaba las características general que debería de cumplir y que debían de ser automatizables. Por eso es que los marcadores moleculares son los más utilizados actualmente. Y el siguiente, por favor. Ahora vamos a explicar qué es la prototrofía. Bueno, es cuando un organismo tiene la capacidad de sintetizar todos los componentes orgánicos esenciales, ya sean aminoácidos, azúcares, vitaminas, ácidos grasos, entre otros, para crecer y reproducirse. Pueden llevar a cabo este proceso en un medio mínimo definido. Las cepas silvestres normalmente se consideran protótrofas, pero pues ya mencionamos que pues no todas. Pero si una cepa protótrofa sintetiza sus propios componentes y no requiere añadir otros componentes. Pueden estar en bacterias, algas y hongos, este concepto. Y se puede decir también que un organismo es protótrofo si puede sintetizar un metabolito en estudio. Por ejemplo, aquellas cepas que pueden producir histidina en un medio mínimo son protótrofas de histidina. Ahora bien, con esto relacionado viene lo que es la auxotrofía. Se dice que un microorganismo es auxótrofo cuando solo es capaz de proliferar en un medio de cultivo. Si a este se ha añadido alguna sustancia en específica, este requerimiento va a ser resultado de una mutación en el material genético que el tipo silvestre llamado protótrofo no requiere porque es capaz de sintetizarlo. Aquí podemos observar pues en la imagen de la izquierda un auxótrofo de arginina y un protótrofo. Podemos observar cómo, enfocándonos primero en el auxótrofo, cómo en el mínimo medio no se desarrolla nuestro microorganismo porque tiene la necesidad de que esté presente la arginina, que es la que está en medio, y la tercera es lisina para comprobar que este solo es auxótrofo de arginina, mientras en comparación con el protótrofo, que son las líneas que están abajo, este crece en los tres ya que solo requiere los mínimos requerimientos. Por ejemplo... ¿Cómo se llama esa sustancia específica que dice y cuáles son esos mínimos requerimientos que usted está mencionando? Porque si son tan mínimos deberían tener nombre y si son tan específicos también deberían tener. Los mínimos medios es otro tema que vamos a abordar en la exposición. No sé si los exponemos de una vez o... No, es que creo que esos dos términos van a tener que retirarlos de su léxico a partir de ahora, ya que llegaron aquí. Enfóquense a esas sustancias específicas como factores de crecimiento y después definan factores de crecimiento como compuestos orgánicos, básicamente las bases nitrogenadas, los aminoácidos y las vitaminas. Es lo que consideramos en microbiología como factor de crecimiento. ¿Sí? Ok. De acuerdo, profesor, sí. Entonces, usando esos términos, ya después cuando aborde medio mínimo, los usa y ya sería más sencillo comprender el concepto de medio mínimo y de auxotrofía. Como consejo. Sí, de acuerdo, profesor. Y bueno, un ejemplo que podemos mencionar son los auxótrofos para la histidina. Aunque en los animales, incluidos los humanos, es un aminoácido esencial, es decir, que no lo pueden sintetizar y debe incorporarse por medio de la dieta.
los microorganismos poseen la capacidad de sintetizarlo. El gen IS3, por ejemplo, aquí es un ejemplo de la nomenclatura de genotipo. Al ser una levadura en Saccharomyces cerevisiae, estas dos se escriben en, las tres letras se escriben en itálicas y en mayúscula. Y, por ejemplo, este codifica para la enzima imidazol glicerol fosfato deshidrogenasa, que participa en la vía de la síntesis del aminoácido histidina. Las mutaciones en este gen, el IS3, traen como resultado la ausotrofía de la histidina. Así, estos mutantes son incapaces de proliferar en un medio que carece de este factor de crecimiento. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia bacteriana. Se define como el mecanismo mediante el cual un organismo puede disminuir la acción de agentes microbianos. Pues hubo un gran aumento en la producción de antibióticos después del descubrimiento de la penicilina por Fleming, y pues permitió el control de muchas enfermedades, así como la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Lamentablemente, en los años recientes ha surgido el fenómeno de resistencia por aparición en los organismos, mecanismos defensivos que evaden la acción destructiva de los antibióticos. Una de las causas de esta situación es el uso inadecuado y excesivo de antibióticos que van perdiendo efectividad con el paso del tiempo. El concepto de resistencia es relativo porque va a depender de cada microorganismo, de las condiciones en las que se encuentre y de las dosis en la que el agente microbiano se suministre. Existen dos tipos de resistencia, natural o intrínseca, que es cuando se encuentra presente de forma antes de que se utilicen los antibióticos en un organismo. Y también se puede decir de aquellos organismos que producen estos antibióticos. Esto es una ventaja competitiva respecto a otras cepas y les permite sobrevivir en caso de que se emplee este antibiótico. Luego, el otro tipo de resistencia es la resistencia adquirida, que se produce a través de mutaciones. Esta puede transmitirse de forma vertical o de forma horizontal. De forma vertical es de generación en generación a través del material genético, y de forma horizontal es en la transferencia de este mismo material, pero puede ser de forma extracromosómica procedente de otras bacterias o también de los plásmidos. Recordando, pues un plásmido es una molécula de DNA circular que se replica independientemente. Incluso hay otro material genético que son como integrones o transposones que permite la transmisión de esta información. Así, los microorganismos no tienen la necesidad de entrar en contacto con el antibiótico para adquirir esta resistencia. En resumen, podemos decir que los integrones son piezas genéticas que transportan los genes de resistencia a los antimicrobianos. Codifican una proteína integrasa y una secuencia que se une a los genes de resistencia. Dentro de la integrasa hay una secuencia que transcriben los genes de resistencia y que carecen de un gen promotor. Aquí es donde entra el otro concepto, que son transposones, que son fragmentos de DNA que se pueden insertar en otra secuencia dentro de la célula. Y estos van a permitir conferir o pasar a otros microorganismos la resistencia a los antibióticos, pero también a metales pesados, o permiten la producción de exotoxinas. Algunos de los mecanismos de resistencia son, por ejemplo, la pérdida de porinas, que pues también se relaciona con la disminución de la permeabilidad de la pared bacteriana, y pues es la modificación de estos canales de entrada. También, por ejemplo, las betalactamasas en el espacio periplásmico pues son enzimas que atacan o, bueno, que degradan sustancias como la penicilina. También por sobreexpresión de bombas de flujo transmembranales, que son un sistema de expulsión del antimicrobiano y permite excretar productos residuales o tóxicos, y además permite eliminar estos agentes microbianos. También
la producción de enzimas inactivantes de los antibióticos, se pueden inhibir estas sustancias sin necesidad de que afecte al organismo. Pues también tenemos que se pueden llevar a cabo mutaciones de los componentes que afecta que el antibiótico llega a afectar. Y, por ejemplo, tenemos la mutación o modificación de ribosomas, porque muchos medicamentos muchos antibióticos afectan el proceso de traducción y también pueden modificar al objetivo, a la proteína diana que se ve afectada por el antibiótico. Un ejemplo de mutación es que la mutación misma puede destruir un receptor de la superficie celular, a la que debe unirse la sustancia tóxica para poder entrar en la célula. Si la sustancia no puede entrar en la célula mutante, entonces no puede matarla. Otra mutación puede cambiar el objetivo afectado por la sustancia. El ejemplo sería que un antibiótico se une, como ya lo mencioné, a una proteína, pues sería una proteína ribosómica y afecta la traducción de proteínas. Hay mutaciones donde no se puede unir el antibiótico a la proteína, pero no se inhibe la proteína, o sea, no se inactiva la proteína sigue funcional. Un ejemplo, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, es el de la streptomicina, la resistencia de Escherichia a streptomicina. Se une a una subunidad, a la subunidad 30S del ribosoma y bloquea el proceso de traducción. Hay otras mutaciones que van a impedir que la streptomicina se una a la proteína. Incluso en algunos casos, la sustancia que se utiliza no es tóxica para la célula, sino hasta que una de las propias enzimas de la célula modifica la estructura de esta sustancia y hace que se vuelva tóxica para la bacteria. Por ejemplo, aquí tenemos el ion clorato, que se convierte en clorito por actividad de la nitrato reductasa. Este es tóxico y pues afecta a la célula, pero el mecanismo de resistencia permite inactivar a la enzima y evita la modificación del compuesto. Bueno, ahora vamos a hablar de la utilización de fuentes de carbono en los medios de cultivo. Las fuentes de carbono suelen ser los factores más críticos para el crecimiento de los microorganismos. Las fuentes de carbono más empleadas son los alcoholes y los hidratos de carbono. Fundamentalmente son mono y disacáridos, ya que son más fáciles de degradar. Dependiendo del microorganismo que se desee inocular, el medio va a ser rico en cierta fuente de carbono. Otra forma de que podemos ver este tema es con este estudio que está en la parte inferior de la diapositiva, donde se evaluó el efecto de diferentes fuentes de carbono sobre el crecimiento de esfingomonas sp, donde se pusieron diversas fuentes de carbono para observar cómo era su crecimiento, poniendo glucosa, ribitol, xilitol, manitol, sorbitol y mesoeritriol, donde se observaron, por ejemplo, que la glucosa es el sustrato de preferencia de esfingomonas sp. Esto va a tener, como digo, un factor más crítico, ya que esto va a depender del crecimiento que va a tener nuestro microorganismo. Y siguiente. Ahora vamos a abordar la parte de medios de cultivo. Los medios de cultivo pues son el conjunto de elementos o sustancias, bueno, ya preparados, que van a permitir a microorganismos u otras células, les van a proporcionar, va a permitir su crecimiento y les van a proporcionar los nutrientes necesarios para su conservación y desarrollo. El concepto de medios de cultivo va a ir variando de acuerdo a lo que se le vaya, a las sustancias que se le vayan añadiendo. Por ejemplo, si su finalidad es promover el crecimiento de un organismo, pues entonces se van a añadir los factores de crecimiento y algunas
otras sustancias más que requiere el organismo. Por ejemplo, para su identificación o diferenciación, pues se pueden añadir sustancias que permitan la producción de pigmentos o que inhiban incluso el crecimiento de otros organismos. Bueno, los medios de cultivo tienen varias formas de clasificarse. Una de ellas es con la consistencia. Existen los líquidos que contienen nutrientes a los cuales se les adicionan sustancias con la capacidad de mantener estables un pH, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, el caldo nutritivo y el caldo peptona. Los sólidos que se obtienen agregando agar, que es una sustancia de tipo polisacárido que se obtiene generalmente de algas marinas a un medio líquido determinado. Al tener un medio sólido nos facilita obtener colonias bacterianas aisladas. Y por último tenemos los semisólidos, que son similares a los medios sólidos. La única diferencia es que a estos se les va a disminuir la cantidad de agar que se les adiciona, lo que va a permitir conservar cepas bacterianas y la observación y registro de bacterias móviles. Por ejemplo, de estos medios tenemos el agar mío y el agar sim. En la siguiente diapositiva tenemos otra forma de clasificarlas que va a ser según su origen, en el que pueden ser sintéticos o naturales. Los sintéticos o químicamente definidos son medios compuestos por productos químicos conocidos y se utilizan para realizar estudios microbiológicos, donde están, por ejemplo, el agar blando, el caldo nutritivo, el agar eosina azul, de metileno y etcétera. Aquí sabemos qué es lo que contiene nuestro medio y en qué cantidad lo tiene, a diferencia de los naturales o químicamente no definidos, que son aquellos medios que se preparan a partir de sustancias naturales o naturales animales o vegetales. Por ejemplo, puede ser el suero o la leche. Aquí la diferencia es que no sabemos todos los componentes que le integran y tampoco podemos saber cuál es la cantidad. Otro tipo de forma de clasificarlos es con su composición, donde los medios simples poseen los factores de crecimiento para permitir el desarrollo bacteriano general. Por ejemplo, puede ser el agar nutritivo, el caldo nutritivo y otros. Los enriquecidos son medios simples o comunes a los que se les añaden ciertos elementos como sangre, líquido acítico, huevo, glucosa o vitamina, o etcétera, lo que permite el aporte de factores de crecimiento o sustancias que neutralizan agentes inhibidores del crecimiento en bacterias exigentes nutricionalmente. Entre algunos ejemplos podemos tener el agar sangre o el medio Lowenstein-Jensen. La siguiente, por favor. Los selectivos, donde se consigue añadiendo al agar nutritivo compuestos químicos nocivos para algunas bacterias cuyo crecimiento no es de interés, o también mediante una alteración de las condiciones físicas del medio. Entre algunos ejemplos podemos tener al caldo bilis verde brillante, en donde la bilis va a inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas. Tenemos también los medios diferenciales. A estos medios se les adiciona sustancias para que solo crezcan ciertas bacterias. Y estas, al actuar sobre alguna de las sustancias que previamente se adicionaron, permiten observar macroscópicamente ciertas propiedades de crecimiento que ayudan a diferenciar sus colonias de otras especies diferentes. Por ejemplo, tenemos el agar eosina azul de metileno, el EMB, que diferencia E. coli por un color verde como metálico, brillante, de colonias de Enterobacter aerogenes, que es un color rosado de consistencia mucosa y un crecimiento más abundante a comparación de coli. Y por último tenemos los medios de enriquecimiento, donde son medios líquidos que favorecen o permiten la multiplicación de las bacterias cuando la muestra obtenida es muy pobre. Por ejemplo, en esto podemos tener el caldo tioglicolato, que por ejemplo, favorece el crecimiento de las bacterias anaeróbicas. La siguiente. Ahora, también dentro de la clasificación están los medios mínimos. Estos son medios de cultivo que contienen factores de crecimiento para permitir el desarrollo de bacterias protótrofas. En estos medios, las bacterias autótrofas son incapaces de sintetizar estos compuestos
y generalmente se usan para cultivar microorganismos de cepas silvestres, para el estudio de requerimientos nutricionales de algunos microorganismos, para identificar especies mutantes a partir de la síntesis o no de compuestos necesarios para su desarrollo. También se les puede agregar un agente único para permitir el cultivo de las especies mutantes. Nosotros vamos a utilizar el medio mínimo mineral, que tiene las sales necesarias para el desarrollo de los organismos, y como fuente de carbono únicamente tiene glucosa. La sustancia solidificante es el agar bacteriológico. Bueno, vamos a hablar de la composición general que tienen pues la mayoría de los medios, que son principalmente, o la mayoría de las veces son 8, donde el primero es el agar, que se utiliza como agente gelificante para dar solidez a los medios de cultivo. Como segundo son los extractos, donde su preparación consiste en que ciertos órganos o tejidos animales o vegetales, por ejemplo, la carne, el hígado, el cerebro o semillas, etcétera, son extraídos con agua y calor y posteriormente concentrados hasta la forma final de pasta o polvo. Las peptonas, que son mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenadas y sales minerales que se obtienen por digestión enzimática o química de proteínas animales o vegetales. Como cuarto, los fluidos corporales, en los que con frecuencia es necesario añadir a los medios de cultivo algunos patógenos, sustancias como sangre completa, sangre desfibrada, plasma o, por ejemplo, suero sanguíneo, sobre todo para conseguir el primer, lo que va a ser nuestro primer aislamiento a partir del hospedador. Como quinto, los sistemas amortiguadores, que son para mantener el pH dentro del rango óptimo de crecimiento. Para que esto es necesario a veces añadir algunos componentes al medio de cultivo como con fin de mantener este pH. También hay indicadores de pH con el objetivo de poder detectar variaciones en el pH debido a fermentaciones u otros procesos que se hace necesario a veces añadir indicadores ácido-base que pues nos indiquen que está pasando este proceso. Por séptimo, agentes reductores con el objetivo de crear en los medios de cultivo condiciones que permitan el desarrollo de microorganismos microaerofílicos o anaerobiosis. Para esto se añaden agentes reductores, siendo los más empleados en estos la cisteína y el tioglicolato, entre otros. Y por último, esto es para ya cuando nuestro tipo de medio de cultivo va a ser un medio selectivo, que son la adición de determinadas sustancias a un medio de cultivo que, como dije, nos lo va a hacer que se convierta en un medio selectivo. Así, por ejemplo, la adición del cristal violeta, sales biliares, ácida sódica, telurio potásico, antibióticos, etcétera, a la concentración adecuada va a hacer que actúen como agentes selectivos frente a determinados microorganismos. Ahora vamos a hablar sobre medios para antibióticos. Estos son medios de cultivo que se les añade cierta cantidad de antibiótico para medir la resistencia o sensibilidad de los organismos que ahí se cultiven. Existen algunos medios, por ejemplo, el agar cerebro-corazón, que si se le añade estos antibióticos, posibilita el aislamiento de especies de hongos patógenos. El agar Mueller-Hinton, que permite la evaluación de la sensibilidad de microorganismos ante agentes microbianos. El agar dextrosazoburu, que permite el cultivo de hongos filamentosos y levaduras, y el antibiótico nos da la ventaja de inhibir aquellos microorganismos acompañantes de estos hongos. El medio Brucella va a permitir el cultivo de este género de bacterias y de otros microorganismos exigentes. El caldotriptosa fosfato igual sirve para el crecimiento de bacterias exigentes y va a permitir la medición de sensibilidad, hacer pruebas de sensibilidad si se le añade antibióticos. Aquí en la práctica vamos a utilizar el medio Pluria bertani, LB, en su forma líquida y sólida. Este es un medio de enriquecimiento especialmente para Escherichia coli, obtenido de diferentes muestras.
podemos ver que los factores de crecimiento los van a proporcionar el extracto de levadura y la peptona de caseína. Y el cloruro de sodio, pues son sales necesarias para mantener la osmolaridad en el medio y se pueda desarrollar bien el organismo. Se le van a añadir a este agar algunos antibióticos como ampicilina, ceftazidima y rifampicina. Esto es para permitir el crecimiento selectivo de algunas cepas mutantes de Escherichia coli, resistentes o no a estos microorganismos. También vamos a utilizar el agar McConkey, que es un medio selectivo y diferencial. Y pues este sirve para la detección, aislamiento y enumeración de coliformes y algunos patógenos intestinales. Se utiliza en agua, en muestras obtenidas de aguas, productos lácteos y muestras biológicas. Este agar tiene la característica de que inhibe a los gram positivos por la presencia de sales biliares y el cristal violeta. El indicador de pH rojo neutro se utiliza para poder comprobar si hay degradación de la lactosa por parte de los microorganismos fermentadores de esta. Y nos va a arrojar como resultado un color rojo que podremos observar en las colonias. Y también pues se va a ver un precipitado debido a la disminución del pH. Aquí los organismos no fermentadores de lactosa producen colonias incoloras y translúcidas. Bueno, como último tema, toca mencionar de los marcadores más utilizados en laboratorios especializados en microbiología. Como retomando el tema de tipos de marcadores, como dije, los marcadores de DNA son los más empleados ya que no son afectados por el medio ambiente a comparación con los morfológicos y hay en abundancia a comparación de los bioquímicos. Estos están presentes en cualquier estado del individuo, se requiere poca cantidad de DNA para hacer los análisis y aparte el DNA es muy estable y específico para cada individuo. Ya hablando más específicamente, la diversidad de los metagenomas se ha analizado mediante marcadores moleculares para clasificar bacterias y arqueas en grupos taxonómicos a nivel de género. Entre los marcadores moleculares más utilizados en los laboratorios para taxonomía y diferenciación de microorganismos se encuentran los genes ribosomales, genes que codifican sus unidades de citocromo C y algunos genes constitutivos. El marcador más utilizado para esto y empleado en la mayoría de los laboratorios es el gen 16S rRNA para clasificar bacterias y arqueas de muestras metagenómicas. Aunque una desventaja de esto es que no permite clasificar de forma adecuada algunas secuencias. Sin embargo, con la secuenciación de este gen completo se identifican todas las secuencias de las regiones hipervariables, por lo que se ha logrado clasificar hasta nivel taxonómico de especie con la utilización de este marcador molecular. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? Por nuestra parte, o bueno, por parte de la presentación ya sería todo. ¿Preguntas, jóvenes? Yo tengo una. Cuando mencionaban la composición de los medios de cultivo, las peptonas eran mezclas complejas ¿de qué? ¿De proteínas? Las peptonas son mezclas complejas de compuestos orgánicos, nitrogenados y sales minerales que normalmente se obtienen por la digestión enzimática o química de proteínas animales o vegetales. Las peptonas pues son muy ricas en pépticos y aminoácidos, pero pueden ser deficientes en determinadas vitaminas y sales minerales. Ok, gracias. Esas van siempre, ¿verdad? Es para la composición de todos los medios de cultivo en general. El único que no es normalmente es el número 8, que son agentes selectivos, que ya es cuando un medio deseamos hacerlo un medio selectivo, pero los primeros 7 son normalmente conformados por cualquier medio de cultivo.
en general, porque igual también tiene sus excepciones en el medio. Ahí nos tienen que hablar de cultivo, bueno, la clasificación de los cultivos por el número de fuentes de carbono, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es esa? En el medio mineral mínimo, pues la fuente de carbono es la glucosa y no tiene como tal peptonas. No proporciona esos factores de crecimiento y pues solamente es para organismos protótrofos. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una. Es que hace rato el profe mencionó esto de los factores de crecimiento y mencionó 3. Creo que, bueno, era pregunta del examen y creo que sí la tuve mal. Era vitaminas, proteínas, sí, creo que sí. Aminoácidos. Y era, no me acuerdo si era bases nitrogenadas o ácidos nucleicos. Y pues no sé si el profe podría decirme cuál de las dos es, si bases nitrogenadas o ácidos nucleicos. Pues recuerden que los ácidos nucleicos son las macromoléculas, ¿no? Son los polímeros de las bases nitrogenadas. Entonces vamos a la síntesis de monómeros. Sí. Aminoácidos, bases nitrogenadas y vitaminas. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, sí queda claro que un medio mínimo es aquel que tiene una sola fuente de carbono y su composición de las demás fuentes, nitrógeno, azufre, fosfatos, es inorgánica. Sí. Un medio simple es aquel que solamente tiene una fuente de carbono, como glucosa principalmente. Un medio rico, ¿cómo lo definirían? Con base en el número de fuentes de carbono. Pues que tiene más de una fuente de carbono. Así es. Ajá. En esta materia usamos mucho el medio Luria-Bertani. ¿Tienen su composición así como en medio mineral? Sí. ¿O de qué otro medio tienen su composición? A ver. Aquí está el caso del Luria-Bertani y el agar en forma sólida y líquida. Es cloruro de sodio, que permite mantiene la osmolaridad del medio, y la levadura y la peptona, que van a proporcionar los factores de crecimiento. ¿Y ahí cuáles serían las fuentes de carbono? El extracto de levadura es una cosa levadura, compleja, ¿no? Y el hidrolizado de caseína también es una cosa ahí que tiene un montón de cosas, de péptidos que son hidrolizados, ¿no? Entonces realmente esto es como más bien una simplificación, decir que tiene más de una fuente de carbono. O sea, es evidente que tiene más de una fuente de carbono porque la composición es muy compleja, pero las fuentes de donde vienen esos nutrientes o esos factores de crecimiento que puede obtener, pues son precisamente del extracto de levadura, que es una cosa muy compleja, y de la peptona de caseína, que también dependerá de la complejidad o composición de la caseína. ¿Sí? Sí. 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 ¿Este medio solamente va a permitir el crecimiento de Escherichia coli o también de algún otro Sí, de algunos otros microorganismos coliformes. Está diseñado especialmente para el crecimiento de organismos como Escherichia coli, no específico como este, pero también cuando investigamos menciona el crecimiento de otros coliformes. Sí, pues. Bueno, o sea,
hablamos específicamente de coliformes. No te escuchas, ¿Sí, César. no? Se está recortando mucho el audio, profesor César. Pero el medio aéreo no tiene ninguna función activa, solamente para que crezcan coliformes. No se le escuchó, profesor. Nada más lo que dijo al final. No te escuchas, César. Tal vez él tampoco nos escuche. Bueno, chicos, el caldo LB no es exclusivo para coliformes, ya que no tiene un agente selectivo para que crezcan exclusivamente los coliformes. Es un medio rico en el cual pueden crecer tanto gram positivos como gram negativos, ¿ok? Ahí puede crecer desde un Staphylococcus aureus, un Streptococcus, una E. coli, una Klebsiella, tanto coliformes como no coliformes, un Bacillus, ¿sí? Que se utiliza en biología molecular para el crecimiento de E. coli, porque E. coli es el modelo que se utiliza mucho en genética y en biología molecular para estudiarla, está bien, pero ¿alguien sabe el origen del caldo LB en realidad? El origen del caldo LB. Inicialmente LB significaba Lysogeny broth, caldo de lisogenia. Si quieren buscarlo, hasta en Wikipedia viene, chicos, caldo LB. ¿Para qué lo utilizaban originalmente? Estoy buscando y aquí nada más indica que para el cultivo de bacterias, pero no se refiere a cuáles, sino en general. ¿Qué? Busquen caldo de lisogenia y es en realidad el nombre correcto del caldo LB. Ya como lo descubrieron o lo inventaron Luria y Bertani, pues se le fue modificando el nombre. Yo tenía una duda. Busquen caldo de lisogenia y díganme originalmente cómo fue, para qué se utilizó originalmente el caldo de LB. Dice que en 1951 Bertani estaba redactando un artículo y en este describe un experimento donde pretende aislar fagos con este medio y también lo utiliza para optimizar el crecimiento de Shigella. Y lo usaba principalmente para formar placas virales, ¿no? Ya que ahora se utiliza para el cultivo de Escherichia coli desde los años 50, en biología molecular, para preparar plásmidos, proteínas recombinantes, etcétera, pues ya son otras aplicaciones que se le ha dado a este caldo de lisogenia o caldo Luria Bertani, ¿ok? Pero esto de que es para que crezcan los coliformes está mal. ¿Sí? Okay. ¿Sí les queda claro por qué? Es un medio rico, donde pueden crecer muchas cosas, no nada más coliformes. Sí, profe. Sí. ¿De casualidad tienen la composición del medio McConkey? Sí. Ahí sí nos pueden decir cuáles son los agentes selectivos. Son, por ejemplo, para evitar el crecimiento de gram positivos, pues es el cristal violeta y las sales biliares. Esos son los... ¿Las sales biliares qué hacen? Degradan la... No, permiten la modificación de la pared celular, ¿no? De las membranas. Ajá, de la membrana.
Y miren, si hablamos de la selectividad de los medios, la selectividad se puede clasificar en alta, mediana y baja. Este medio es de alta, bueno, de mediana selectividad, porque todavía hay uno más selectivo, que es el verde brillante, ¿no? Entonces, chicos, sí deben poner atención a los componentes del medio para poder clasificarlo. O sea, gastaron un tiempo del seminario en decirnos las clasificaciones de los medios de cultivo. Y cuando tuvieron la composición enfrente, lo primero que nos dijeron es que el medio L, que no tiene ningún agente selectivo, era solo para el crecimiento de entre bacterias, y eso no es correcto. Entonces, fíjense, es importante fijarse en los componentes del medio y saber para qué sirve cada uno de estos. Si comparamos un MB con un McConkey o con un verde brillante, van a ver que el número de componentes que se tienen son distintos, y los agentes selectivos son pues más agresivos algunos y permiten el crecimiento de cierto grupo de microorganismos cada vez más estrictos, ¿no? Entonces, cuidado con eso, chicos. Sí, profe. No sé, profesor, si falta algo más. No, por mi parte no, profesor. ¿Dudas, chicos? ¿Algo más que surja? Es un medio, No confundan. No, son el medio de enriquecimiento permite el crecimiento de ciertos microorganismos, ¿no? O sea, es específico para ciertos microorganismos. Y el medio enriquecido, pues, es el que se concentra en su composición, ¿no? Que puede permitir el crecimiento de no solo cierto género de bacterias. Bueno, vamos a definir mejor. En los medios de enriquecimiento se utilizan cuando ustedes toman una muestra que tiene es complejo en cuanto a las poblaciones de microorganismos que tiene. O sea, tiene más de un grupo microbiano. Entonces, ustedes, al hacer un medio de enriquecimiento, lo que están haciendo es inhibir el crecimiento de los organismos que no les interesan a ustedes y promover el crecimiento del grupo microbiano que les interesa. ¿Cómo logran eso? Pues con cierta presión de selección. Ustedes pueden poner a cierta temperatura en medio, en agitación o no, en anaerobiosis o no, etcétera. Entonces, el medio de enriquecimiento es lo que hace es enriquecerme la población que a mí me interesa. El medio enriquecido es aquel medio que de base es un medio rico, pero que adicionamos un tejido complejo. ¿Como cuál? Como el agar chocolate o el agar sangre. O incluso hay medios líquidos en los cuales se puede agregar suero fetal bovino. No sé si queda claro el concepto. Entonces, si lo comparamos a VH, si VHI lo comparamos, pues no es ni de enriquecimiento ni enriquecido. VHI de Luria Bertani, perdón, tampoco eso no es medio rico. ¿Estamos de acuerdo? Medio rico nada más, pero no es ni enriquecido ni de enriquecimiento. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí. Un ejemplo de medio de enriquecimiento. El caldo tioblicolato. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le agregamos el tioblicolato? Bueno, la adición del tioblicolato favorece el crecimiento de las bacterias anaeróbicas. Ok. ¿Y un medio enriquecido? Un ejemplo. Ya nos dijo el profesor César incluso. El agar sangre. El agar sangre porque le añadimos sangre que proporciona todos los nutrientes. Enriquece el medio. Ok. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Ok. Sí, profesor. Ajá.
Sí, sigue sin ser de ese tipo de medios, ni enriquecido ni de enriquecimiento. ¿Para qué le ponemos antibióticos al agar LB o al caldo LB? Para medir la sensibilidad o resistencia bueno, en este caso de los mutantes que vamos a utilizar en el laboratorio. Cuando queremos trabajar con algún mutante, ¿no? Alguna cepa que tenga un cassette o un gen de resistencia a cierto antibiótico, ¿no? ¿Sí? Para trabajar con esas, pues le añadimos antibiótico para inhibir el crecimiento de sensibles y favorecer el crecimiento de resistentes a ese antibiótico. ¿Sí? Sí. Ok. Por ejemplo, si a una bacteria le introduzco un plásmido que lleva como marcador de selección un cassette de resistencia a ampicilina, al agar LB, ¿qué le agrego para que crezca solamente esa bacteria recombinante con el plásmido, esa bacteria transformada con el plásmido? Se le agrega la ampicilina, ¿no? Ok. Que va a inhibir a los otros organismos. Ok. ¿Sí? Entonces sí se entiende cuándo le añadimos ese antibiótico, ¿verdad? Ok. ¿Algo más, jóvenes? Profesor. Creo que se agregan, tocaron todos los puntos de la guía. No sé si no hay más dudas sobre la composición de los medios o algo por parte de los chicos. Generalmente lo que hacemos es... Sí. Adelante. Fuente de medio natural. Pues es complejo. Sí. Sí, no, básicamente es una levadura que crece para producir proteína unicelular y después hidroliza todo eso. Y se va con todos los componentes de pared y de citoplasma, o sea, todo. Lípidos, proteínas y todo. O sea, hay fuente de carbono, todo lo que hay sobra. fuente de nitrógeno, hay todo lo Exacto. que te puedas imaginar, pero no está controlado esa fuente de carbono como en el medio mínimo. Así es, así es, así es. ¿Algo más? ¿Algo más, chicos? Si no es el caso, lo que continúa después de que está el seminario, profesor, sí, es que pues les damos una actividad en el Classroom, pero para que la entreguen en la siguiente sesión. Entonces, pues, lo importante aquí, chicos, es que diseñen ustedes, bueno, que sean capaces de diseñar a partir de un genotipo que se les connote, medios que nos permitan seguir cada uno de los marcadores. Si tenemos una célula poliausótrofa o un organismo poliausótrofo, ustedes tienen que diseñar el número de medios para que se rastree solamente un marcador genético. No sé si me explico. O tal vez hasta que los... ¿Podemos hasta que dar lo... un ejemplo? Un ejemplo. Sí, en este momento no tengo acceso a los archivos. No sé si se los puedo subir a Classroom el día de hoy por la tarde. Y cualquier duda, como quiera, me pueden contactar por correo. Es sencillo realmente, no sé si... Es que creo que platicado así nada más no va a quedar el concepto. Bueno, ¿nos puede pasar su correo? Es que, por ejemplo, para la revisión del seminario no teníamos qué medio contactarlo y le mandamos a su Facebook la información y no nos contestó. No me llegó nada, pero
Déjenme, lo apunto en el chat. Igual el profe Miguel también le mandamos nuestro avance y bueno, creo que no, no sé si lo mandaría a spam o algo así. Necesito checarlo. Gmail.com. ¿Ya lo pueden ver en el chat? Sí, profe, muchas gracias. Sí, ahí, contáctenme por ahí, no hay problema. Yo les subo la actividad de la tarde del día de hoy. Cualquier duda, pues la atendemos en la siguiente sesión. Vamos a tener tiempo. No, pero... Sí, no, ¿cuál siguiente sesión? Sí, tenemos que ver el protocolo hoy también. Ok. Profesor Miguel. Sí, dígame. ¿Le podría pasarla, yo le puedo pasar la liga para proyectar el protocolo? Sí, por favor. Porque si yo está complicado esto. Permítame un momento nada más. Tenemos tiempo, gente. Sí, apenas se nos da tiempo para ver el protocolo y y el problema lo dejamos pendiente para la siguiente sesión. Nos tomamos unos minutos y ya si hay dudas, las atendemos en ese momento. Permítanme. Ya tengo aquí. Listo, profesor. Ya se la mandé por mensaje directo. Son 2 videos, ¿verdad, profesor? Solo es el primero, el más reciente, y el otro es el mismo, un poco más extenso, pero es el primero. Déjenme ver entonces. El más reciente que este. ¿Sí lo están viendo, chicos? Sí. Sí, profesor. A continuación vamos a realizar la práctica de marcadores genéticos, determinación de marcadores genéticos en los principales modelos microbianos que utilizamos en el laboratorio, que son bacterias, levaduras y hongos. ¿Por qué es importante determinar los marcadores genéticos de una cepa? ¿Cómo distinguir cuando estamos creciendo o cultivando en un medio determinado una Escherichia coli, una cándida, otras especies de bacterias? ¿Cómo distinguir que estamos trabajando con la cepa apropiada y que no es precisamente una cepa que proviene del medio o una contaminación o es otra cepa de la misma colección? Por eso es muy importante determinar los marcadores genéticos. Si recordamos, el fenotipo es el reflejo del genotipo de una cepa. Y el fenotipo son las características medibles u observables que podemos determinar de un microorganismo en el laboratorio. Por lo tanto, tienen que ser marcadores o características que sean relativamente fáciles de determinar. Hay diferentes marcadores fenotípicos
Sin embargo, los que generalmente utilizamos en el laboratorio son los de auxotrofía o prototrofía, los de sensibilidad o resistencia a antibióticos y los de utilización de fuentes de carbono, como puede ser la lactosa o la maltosa. Existen otros marcadores fenotípicos que podemos seguir en el laboratorio en algunos hongos, como puede ser el tipo sexual, realizando una reacción de mating que vamos a ver a continuación. Entonces, estos son los principales marcadores que podemos seguir en el laboratorio para poder comprobar que estamos trabajando con las cepas apropiadas. Y a continuación, pues haremos una descripción de cómo realizamos en el laboratorio este tipo de técnicas para determinar los marcadores relacionados con las cepas y con las especies que estamos trabajando. El trabajo en disciplinas como la microbiología, genética microbiana o biología molecular requiere del uso de microorganismos perfectamente caracterizados. Estos microorganismos en muchas ocasiones pertenecen a colecciones microbianas certificadas, como la famosa ATCC, American Type Culture Collection, o a colecciones particulares de empresas, instituciones o laboratorios de investigación y docencia, y en muchas ocasiones de tesistas de pregrado y posgrado. Estos microorganismos tienen que estar perfectamente puros, conservados y catalogados. Llamamos marcadores a las características fenotípicas, que a su vez son el reflejo del genotipo de las cepas de trabajo. Los marcadores más utilizados en el laboratorio son los siguientes. En primer lugar, tenemos a los marcadores de auxotrofía y prototrofía, por ejemplo, con histidina y adenina. Is más, ade más, is menos, ade menos. Aquellos microorganismos que sean capaces de sintetizar la histidina o la adenina, los reconoceremos como histidina más y adenina más. Aquellos que por el contrario no sean capaces de sintetizar estos, los reconoceremos como histidina menos y adenina menos. En segundo lugar tenemos a los marcadores de sensibilidad o resistencia a antibióticos, por ejemplo, a la ampicilina o a la tetraciclina. AMP-R, TET-R, AMP-S, TET-S. Aquellos microorganismos que sean resistentes a estos antibióticos los reconoceremos como ampicilina R, tetraciclina R. Aquellos que sean sensibles como ampicilina S, tetraciclina S. En tercer lugar están los marcadores de capacidad para utilizar fuentes de carbono, como la lactosa y la maltosa. Lac más, mal más. Lac menos, mal menos. Reconoceremos a los microorganismos capaces de utilizar la lactosa como lactosa más y la maltosa como maltosa más. Aquellos que no sean capaces de utilizarlas los reconoceremos como lactosa menos, maltosa menos, respectivamente. Otros marcadores que pueden ser utilizados, aunque con menos frecuencia, son la biosíntesis de pigmentos, producción de enzimas o toxinas y receptores para fagos, entre otros. ¿Por qué queremos en el laboratorio comprobar los marcadores antes mencionados? Porque esto nos permitirá, además de la pureza de los cultivos, distinguir entre cepas silvestres de mutantes, recombinantes de no recombinantes y cepas clínicas de ambientales, entre muchas otras. Sin olvidar en todo momento el morfotipo de las cepas, la morfología colonial y microscópica. Los marcadores de auxotrofía y prototrofía han sido muy útiles para diferenciar entre cepas silvestres y mutantes. Una mutante es una célula que ha sufrido un cambio en la secuencia nucleotídica de su genoma y que es heredable. En este caso, dicho cambio tiene como consecuencia la incapacidad de las células para sintetizar el factor de crecimiento correspondiente, aminoácidos, vitaminas o nucleótidos, por lo que hay que adicionarlos al medio de cultivo para que las bacterias puedan crecer. Los medios mínimos de composición perfectamente definida se utilizan para diferenciar ambas cepas. La cepa protótrofa será capaz de crecer en el medio mínimo, que carece del factor de crecimiento, ya que ésta es capaz de sintetizarlo. Sin embargo, la cepa auxótrofa no crecerá en el medio mínimo sin el factor de crecimiento. Por otro lado, en el medio mínimo adicionado del factor de crecimiento crecerán tanto las células protótrofas como las auxótrofas, lo mismo que en un medio rico en nutrientes.
En la figura podemos observar el ejemplo de una bacteria auxótrofa a fenilalanina, que será capaz de crecer en un medio mínimo si éste está suplementado del aminoácido mencionado. En esta imagen podemos observar la metodología que se utiliza para la determinación del marcador de auxotrofía a triptófano. Se comparan dos cepas bacterianas, una protótrofa y otra auxótrofa al aminoácido mencionado. Se utiliza un medio mínimo cuya composición está descrita en la tabla. En esta fotografía podemos observar los resultados. La cepa protótrofa crece en ambos medios, con y sin triptófano. Por otro lado, la cepa auxótrofa solo crece en el medio suplementado con el aminoácido. Los marcadores de auxotrofía también han sido utilizados en hongos y levaduras. La obtención de mutantes auxótrofas, por ejemplo, a leucina o adenina, ha sido muy útil en levaduras como Saccharomyces cerevisiae, ya que ha permitido el diseño de plásmidos con estos marcadores. Una cepa de levadura sin transformar presentará el fenotipo leucina menos, adenina menos. Sin embargo, la cepa de Saccharomyces transformada con el plásmido correspondiente que contenga el gen codificante para la síntesis de estos marcadores presentará un fenotipo de prototrofía a leucina o adenina. Uno de los conceptos más importantes en la práctica de marcadores moleculares son los conceptos de auxotrofía y prototrofía. ¿Qué es lo que confieren estos dos conceptos? Cuando nosotros hablamos de bacterias y de metabolismo microbiano, el término de prototrofía se refiere a aquellos microorganismos que son excepcionalmente autosuficientes, es decir, que pueden sintetizar sus propios factores de crecimiento, sean vitaminas, sean ácidos nucleicos, sean lípidos, y que pueden crecer en medios mínimos. Estos medios mínimos son aquellos que solo presentan una fuente de carbono sencilla y algunas sales minerales. Por el lado contrario, al término de auxotrofía se refiere a aquellos microorganismos que son incapaces de sintetizar estos factores de crecimiento y que tienen que ser añadidos al medio para que puedan crecer. Estos términos nos van a funcionar para poder nosotros ayudar a identificar en el laboratorio microorganismos que hayan sido transformados y poder nosotros seleccionarlos en una manera convencional en los cultivos. Para fines prácticos, en esta práctica nosotros vamos a trabajar con bacterias que son protótrofas y autótrofas al aminoácido triptófano. Para la práctica hemos utilizado dos medios, un medio mínimo, el cual solo contiene glucosa y sales minerales, y un medio mínimo que se le adicionó triptófano. Vamos a sembrar nosotros dos cepas, una que es auxótrofa a triptófano, es decir, no lo va a poder sintetizar por sí misma, y otra que es protótrofa a triptófano. Esta cepa sí lo va a poder sintetizar. Vamos a sembrar cada una de las cepas en una mitad de la caja por estría abierta. Sembramos en la caja que no tiene triptófano y también en la caja que tiene triptófano. Procedemos de la misma manera con la otra cepa. Una vez que hemos terminado de estriar, procedemos a incubarlas durante 24 a 48 horas a 28 grados centígrados. Una vez transcurrido el tiempo de incubación, podemos observar que en la caja que sí es el medio mínimo que sí tiene triptófano, la cepa que es protótrofa crece sin problemas, y la que es autótrofa también crece, porque a este medio se le adicionó triptófano. En
En la caja en la que no se le adicionó triptófano, la cepa protótrofa crece sin problema y la ausótrofa no crece, debido a que tiene esa incapacidad de poder sintetizar este aminoácido. Escherichia coli es la bacteria más utilizada en técnicas de DNA recombinante. Puede ser transformada con diversos plásmidos que le van a conferir un fenotipo nuevo. Este fenotipo puede ser la resistencia a un antibiótico como ampicilina o tetraciclina, lo que permitirá distinguir entre una cepa transformada de otra no transformada. La utilización de fuentes de carbono como la lactosa es otro marcador detectable para distinguir entre los dos tipos de células antes mencionadas. En la figura podemos observar dos tipos de plásmidos que se utilizan para la clonación de genes o secuencias de DNA. En el lado izquierdo, el plásmido sin inserto o no recombinante. Contiene un gen de resistencia a tetraciclina y el gen codificante de la beta-galactosidasa, LAC-Z. La beta-galactosidasa es una enzima capaz de actuar sobre el sustrato cromogénico XGAL. El plásmido recombinante de la derecha contiene el inserto correspondiente al DNA foráneo en verde. Se ha interrumpido el gen LAC-Z, por lo que ya no se va a expresar y sintetizar la enzima beta-galactosidasa. En la derecha tenemos tres versiones de Escherichia coli. E. coli transformada con el plásmido no recombinante, sin inserto, por lo tanto en un medio suplementado con tetraciclina y con XGAL, se observarán colonias que crecen porque son tetraciclina resistentes, el marcador de resistencia al antibiótico, TET-R. Y además son azules porque expresan y sintetizan la enzima beta-galactosidasa que actúa sobre el sustrato cromogénico XGAL, el marcador de utilización de lactosa como fuente de carbono, LAC+. En la parte media se observa el esquema de E. coli sin transformar. Como no contiene ningún plásmido, no presenta el marcador de resistencia a tetraciclina, por lo tanto es sensible al antibiótico y no puede crecer en el medio con antibiótico. En la parte inferior vemos a E. coli transformada con el plásmido recombinante que contiene el inserto. Por lo tanto, al estar interrumpido el gen de la beta-galactosidasa, no hay enzima que actúe sobre el sustrato XGAL y este no puede ser hidrolizado. Se observan colonias blancas o incoloras cuyos marcadores son LAC-, TET-R, LAC- tetraciclina resistentes. En esta imagen podemos observar colonias de Escherichia coli transformadas con un plásmido que, a diferencia del anterior, contienen un gen que confiere resistencia a ampicilina. Haciendo analogía con la figura anterior, las colonias azules presentan los marcadores AMP-R y LAC+, ampicilina resistentes y lactosa+, y las colonias blancas presentan los marcadores AMP-R y LAC-, ampicilina resistentes y lactosa-. Además del sustrato XGAL, se puede utilizar otros medios, otros indicadores para evidenciar la utilización de la lactosa como fuente de carbono. Un ejemplo de esto es el medio McConkey. El más utilizado es el que contiene como indicador de pH el rojo neutro, que permite la observación de colonias de color rosa para las lactosa positiva. Sin embargo, existen otras formulaciones del medio McConkey que utilizan como indicador púrpura de bromocresol, cuya formulación se puede observar en la tabla correspondiente. En este ejemplo se utilizaron dos cepas de Escherichia coli, una fermentadora de lactosa, marcador LAC+, y otra no fermentadora de lactosa, marcador LAC-. Podemos observar en estas fotografías el aspecto de una cepa lactosa-, sin cambio en la coloración del medio, y una cepa lactosa+, que ocasiona un cambio de color amarillo en el medio. En esta parte vamos a ver justamente los marcadores que se utilizan principalmente en ingeniería genética o en biología molecular, que en este caso pueden ser dos. Son los de resistencia a algún antibiótico o algún gen que sea metabólico. En este caso el primero que vamos a utilizar es el de resistencia a ampicilina. Generalmente en ingeniería genética lo que se utilizan son cepas receptoras que sean sensibles al antibiótico, en este caso sensibles a la ampicilina. Para ello necesitamos justamente verificar que este fenotipo sea el correcto. Nosotros lo verificamos principalmente de una manera, que es sembrarlo en dos placas con medios diferentes, que en este caso es luria sin ampicilina y luria con ampicilina. Y generalmente para realizar este proceso se necesita algún testigo que sea resistente a esta ampicilina. Para este caso vamos a utilizar una cepa con el mismo fondo genético, pero que está transformado con un vector de clonación
que confiere la resistencia a la ampicilina. En este caso, yo aquí muestro 2 placas en donde yo tengo mis testigos que sí crecieron en el medio luria con ampicilina, y la cepa que es sensible, que es la cepa receptora del DNA, no va a crecer justamente porque es sensible. Para este caso tenemos las 3 cepas sembradas, que son los 2 testigos, y tenemos la cepa que es sensible a ampicilina, que sí crece cuando no hay antibiótico presente en el medio. Ahora bien, nosotros podemos también utilizar otros marcadores, como ya les había mencionado, los metabólicos. Principalmente se utiliza el del operón de la lactosa, el gen LACZ. LACZ, recordarán que LACZ es el gen que codifica para la enzima beta-galactosidasa, que lo que hace es romper en 2 monómeros a la molécula de la lactosa. Generalmente esto se utiliza en un medio también luria, pero es adicionado con IPTG y XGAL. El IPTG funciona como un inductor gratuito, el cual va a hacer que induzca al operón de la lactosa sin necesidad de utilizar lactosa. Y tenemos al XGAL, que es un sustrato cromogénico, que lo cual nos va a permitir ver colonias azules en dado caso de que las cepas sean lactosa positivas. Si son lactosa negativas, las colonias se van a poder ver incoloras. Principalmente les recuerdo que este tipo de experimentos se realizan en ensayos de ingeniería genética y de biología molecular. La resistencia y multiresistencia a los antibióticos que se utilizan en el tratamiento de infecciones bacterianas en cepas de origen clínico es un problema creciente que ha generado un llamado de atención por parte de la Organización Mundial de la Salud. Algunos marcadores de resistencia a antibióticos son transferidos de una cepa a otra por el proceso de conjugación. La detección de marcadores genéticos de resistencia a antibióticos en el laboratorio es muy útil para poner en evidencia la transferencia horizontal de genes. Con este objetivo, se han establecido modelos de estudio como el de Klebsiella pneumoniae como cepa donadora de marcadores de resistencia y Escherichia coli como cepa receptora de estos marcadores. En esta figura se puede observar que Klebsiella pneumoniae presenta los marcadores CEF-R y RIF-S, ceftazidima resistente y rifampicina sensible. Escherichia coli, CEF-S y RIF-R, ceftazidima sensible y rifampicina resistente. Además de los marcadores de resistencia y sensibilidad a los antibióticos, se puede utilizar el medio McConkey para corroborar que ambas cepas son lactosa más. Para comprobar los marcadores de las cepas mencionadas, se utiliza medio sin antibiótico, medio con ceftazidima, medio con rifampicina y medio con ambos antibióticos para detectar las transconjugantes. En la tabla se describe la formulación y preparación de los medios de cultivo. En estas fotografías podemos observar el resultado de la incubación de Klebsiella pneumoniae en los 4 medios descritos anteriormente. En este medio sin antibiótico, como control de crecimiento, podemos observar la pureza y viabilidad de la cepa. En el medio con ceftazidima, la resistencia de la cepa de Klebsiella pneumoniae. En el medio con rifampicina, la sensibilidad a este antibiótico. Y en este medio con ambos antibióticos, la sensibilidad por la presencia de rifampicina. En estas fotografías se observa el resultado de la incubación de Escherichia coli en los 4 medios. En el medio sin antibiótico podemos observar la pureza y viabilidad de la cepa. En el medio con ceftazidima, la sensibilidad de esta cepa de Escherichia coli a este antibiótico. En el medio con rifampicina, la resistencia a este antibiótico. Y en el medio con ambos antibióticos, la sensibilidad por la presencia de ceftazidima. Cabe mencionar que en el medio con los 2 antibióticos se espera el crecimiento de recombinantes cuando se realice la conjugación. Otro de los marcadores que usualmente se utiliza en los laboratorios es la resistencia a antibióticos. En este caso, la resistencia más comúnmente utilizada para técnicas de biología molecular es la resistencia a ampicilina, pero también se puede utilizar resistencia a otros antibióticos, sobre todo para la tipificación de cepas clínicas. Como se verá en la práctica de conjugación, estas cepas presentan resistencia a ceftazidima para el caso de los aislados clínicos de Klebsiella pneumoniae y la cepa de Escherichia coli presenta resistencia a rifampicina. Para observar dichos marcadores,
Se van a sembrar cada una de las cepas tanto en medio con rifampicina, medio con ceftazidima y el medio completo. En este caso esperamos que en el medio completo pues obviamente no crezca ninguna de las dos cepas, ya que la cepa de Klebsiella pneumoniae es resistente a ceftazidima pero sensible a rifampicina, y al contrario la cepa de Escherichia coli es resistente a rifampicina pero sensible a ceftazidima. Por lo tanto, en el medio que contiene los dos antibióticos no se verá el crecimiento de ninguna de las cepas. La inoculación en cada uno de los medios es por estría cruzada. Posteriormente se incubarán a 37 grados por 24 horas y observaremos los resultados. Posterior a las 24 horas de incubación, podemos observar en el medio selectivo McConkey que ambas cepas presentan morfología característica y también son cepas lactosa positivo. Este medio está adicionado con el indicador púrpura de bromocresol que nos permite observar la asimilación de la lactosa. Posteriormente, para el medio adicionado con ceftazidima, podemos observar que la cepa de Klebsiella pneumoniae presenta resistencia a ceftazidima y la cepa de Escherichia coli presenta sensibilidad. Para el medio adicionado con rifampicina, podemos observar que la cepa de Escherichia coli es resistente a rifampicina y la cepa de Klebsiella pneumoniae es sensible. Y por último, en el medio adicionado con ambos antibióticos, podemos observar que ninguna de las cepas crece, ya que la cepa de Klebsiella pneumoniae es sensible a rifampicina y la cepa de Escherichia coli es sensible a ceftazidima. Por lo tanto, no hay crecimiento de ninguna de las cepas. Las bacterias del género Streptomyces presentan un interés particular por su importancia biotecnológica, ya que son productoras de metabolitos de gran interés como antibacterianos, antifúngicos, anticancerígenos, antitumorales, enzimas hidrolíticas y pigmentos. El uso del morfotipo relacionado con la morfología colonial, micelio aéreo y micelio substrato, y la morfología microscópica en muchas ocasiones no son suficientes para diferenciar entre cepas de este género dentro del trabajo cotidiano en el laboratorio. Los marcadores de utilización de fuente de carbono, de nitrógeno y la síntesis de pigmento han sido utilizados con este propósito. En la tabla se describe el medio GAE, útil para el cultivo de actinobacterias, y su formulación definida permite sustituir las fuentes de carbono y de nitrógeno. Este ejemplo tiene como objetivo diferenciar dos cepas de Streptomyces etiquetadas como J29 y A1. Se utilizaron tres medios diferentes: el medio original, GAE, con glucosa como fuente de carbono y asparagina como fuente de nitrógeno. El segundo medio contiene glucosa, pero no tiene fuente de nitrógeno. El tercer medio tiene maltosa como fuente de carbono en lugar de glucosa y asparagina como fuente de nitrógeno. Como se puede observar en la primera caja Petri, en medio con glucosa y asparagina prácticamente no hay diferencia en el crecimiento de ambas cepas. En el segundo medio, en ausencia de fuente de nitrógeno, Streptomyces J29 es capaz de formar micelio aéreo y la cepa A1 no lo forma, lo que se traduce como un cambio en el morfotipo. Por último, en el tercer medio en el que se utiliza maltosa como fuente de carbono, Streptomyces J29 sintetiza un pigmento de color rojo y la cepa A1 no lo hace. Por otro lado, la utilización de diferentes medios de cultivo puede generar información sobre el metabolismo de las cepas de Streptomyces estudiadas. Les voy a hablar de la utilización de fuentes de carbono y de nitrógeno como marcadores para seleccionar diferentes cepas. En este caso les voy a hablar del género Streptomyces, las cuales son bacterias gram positivas y que tienen interés industrial porque producen diferentes metabolitos secundarios, entre los cuales se encuentran anticancerígenos, antitumorales, antimicrobianos y algunos pigmentos. Sin embargo, no todas las especies de este género producen pigmento o lo producen en menor cantidad.
Otra característica importante del género Streptomyces es sus fases de crecimiento, iniciando con un micelio vegetativo, posteriormente la formación del micelio aéreo y por último la esporulación. Para diferenciar las cepas del género Streptomyces en los medios tradicionales, muchas veces no se alcanza porque algunas comparten morfología colonial similar. Sin embargo, si nosotros cambiamos la fuente de carbono o sustituimos la fuente de nitrógeno, podemos llegar a una diferenciación a través de la producción de algunos pigmentos. Vamos a trabajar con 2 cepas de Streptomyces, las cuales se han aislado previamente. Sin embargo, aquí podemos observar que no tenemos colonias aisladas. Y la morfología colonial en cada uno de los aislados es muy similar. Para poder diferenciarlas, hemos preparado el medio común donde se crecen, que es el medio GAE, glucosa asparagina extracto de levadura. Hemos preparado otro medio en donde se sustituye la glucosa por maltosa para que ésta sea usada como fuente de carbono. Y otro medio en el que no se adiciona asparagina para ver qué efecto tendría sobre la producción de los pigmentos y el crecimiento o la formación de las cepas. Para esto se siembran cada uno de los aislados por estría abierta. Una vez que se tienen las 2 cepas, se llevan a incubación a 28 grados centígrados durante 4 días. Posterior a este tiempo, observamos el medio glucosa asparagina extracto de levadura y podemos observar que no se pueden diferenciar entre ambos aislados. Y el pigmento también se ve casi igual. Posteriormente, en el medio donde se adicionó como fuente de carbono la maltosa, vemos la formación del micelio aéreo. Sin embargo,